Buenos días, mi nombre es Nicole Valentina Pérez Cartagena y hoy voy a socializar el contexto sociopolítico de Irlanda a principios del siglo XX. En el siglo III a.C., grupos celtas se asentaron en Irlanda y estos pusieron cimientos de lo que hoy se conoce como la cultura irlandesa. Entre los siglos III y V, misioneros de la Iglesia Católica llegaron a evangelizar la población, acción que jugó gran papel siglos después, tanto en la independización como en la división de Irlanda del Norte con Irlanda del Sur. Irlanda estuvo bajo el dominio inglés por más de 700 años desde que los normandos invadieron Inglaterra y luego Irlanda. Después de eso se vio una posición papal a cargo del monarca inglés por parte de Enrique II de Inglaterra. Durante mucho tiempo en Irlanda y en Inglaterra compartieron una religión la cual era la católica, pero no fue hasta la Reforma Protestante del siglo XVI que Irlanda fue gobernada por protestantes. Hasta el principio de la década de 1920, Irlanda y Gran Bretaña eran un mismo país, pero no todos los irlandeses estaban felices con la unión y muchos emprendieron una larga y sangrienta lucha para independizarse de Londres. En el año 1914, el Parlamento de Gran Bretaña dio paso a la autonomía de Irlanda mediante dos proyectos de ley, pero la repentina llegada de la Primera Guerra Mundial dio fracaso con toda la acción legal referente a la guerra en sí. El costo de la guerra y la destrucción aumentaban rápidamente, en un periodo en el que el gobierno británico necesitaba lidiar con múltiples problemas sociales y la depresión económica que había dejado la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando los dos principales grupos armados de Irlanda, los voluntarios de Ulster y los voluntarios irlandeses, deciden lanzar una ofensiva armada, viendo que la mayor parte de las fuerzas armadas británicas estaban en un campo de batalla, haciéndoles frente a las tropas alemanas. En el año 1916, cerca de 3.000 voluntarios armados liderados por Project Pearse y James Connolly trataron de hacerse con el poder, pero fueron derrotados por un destacamento británico. Ante el fracaso de la toma del poder por la fuerza, una porción de los voluntarios pasó a militar en el partido Sinn Féin, que luchaba por la independencia de Irlanda bajo el mando de Eamon de Valera. Las recomendaciones del comité encargado por el gobierno británico formaron las bases del Acta de Gobierno de Irlanda de 1920, con la que la isla seguiría unida a Gran Bretaña, pero se le devolverían ciertos poderes. Con esta la ley se logró que se asignara la autonomía de Irlanda. Pero según el mismo acta, la isla sería dividida en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, que más tarde se transformaría en un estado libre de Irlanda. Después de un tiempo nació el Black and Trant, una banda paramilitar compuesta por protestantes irlandeses. Su campaña consistía en el asesinato de católicos y de todos aquellos que estuviesen a favor de la independización de Irlanda. La división de Irlanda llegó en 1920 bajo la iniciativa de Gran Bretaña y la isla estaba dividida en dos naciones, Irlanda del Norte, parte del Reino Unido como protestante, y República de Irlanda en el sur con la mayoría de católicos. La Guerra de Independencia, en su primera sesión parlamentaria en 1919, el Sinn Féin declaró independencia de Irlanda ratificando la proclamación de la República Irlandesa de 1916. Pero el gobierno británico se opuso y su negativa a aceptar la declaración desencadenó ese mismo día la guerra de la independencia en Irlanda. El Sinn Féin transformó la organización de voluntarios irlandeses en el Ejército Republicano Irlandés, IRA por sus siglas en inglés, quienes iniciaron una guerra de guerrillas. Tras meses de negociación, el Trato Anglo-Irlandés de 1922 marcó fin de la guerra, permitiendo la creación de Estado Libre Irlandés, que tendría su propio gobierno parlamentario, ejército que seguiría tomando parte del Imperio Británico. Muchos nacionalistas no apoyaban el tratado, pero se sentía que era un paso hacia la independencia y que el parlamentario terminó aprobando por una estrecha mayoría. Por su parte, los unionistas del Ulster sentían que el tratado violaba el Acta de Gobierno de Irlanda de 1920 y se separaron del Estado Libre Irlandés pocos días después de su creación, en diciembre de 1922.
Eamon de Valera se opuso firmemente a los términos del tratado, considerando que no era aceptable que los funcionarios, tanto de Irlanda del Norte como de Irlanda del Sur, prestaran juramento de fidelidad a la corona británica. El IRA se opuso del lado de Eamon Valera, dando comienzo así a una guerra civil que terminó con la derrota de los insurrectos en 1923. Desde ese momento, Irlanda del Sur pasó a establecer medios e instituciones para poder sobrevivir como una nación independiente. La nueva Constitución de Irlanda entró en vigencia el 29 de diciembre de 1937. El tratado quedó ratificado tras el agrio debate de las elecciones de junio de 1922, acabaron con la victoria del bando pro-tratado. 2 semanas después de las elecciones, estalló una guerra civil entre camaradas que un año antes habían luchado. La baja más famosa de este triste conflicto fue Michael Collins, cerebro de la campaña IRA durante la Guerra de Independencia y principal negociador del Trato Anglo-Irlandés, asesinado en una emboscada de Cork natal. El propio Collins había presagiado el rencor que nacería con el tratado y cuenta que él al firmarlo declaró: "Os adelanto que hoy estoy firmando mi condena de muerte". En 1924 y 1925 se le encargó a un comité que revisara la frontera. Al final de sus hallazgos fueron suprimidos y la frontera que había decidido el acta de 1920 quedó allí. A 100 años de la partición de Irlanda, muchas personas en ambos lados de la frontera creen que el futuro de esta podría desaparecer dándole paso a una Irlanda unida. Muchas gracias, esta fue mi socialización sobre el contexto sociopolítico de Irlanda a mediados del siglo XX. Hasta luego.